El portal 1111 ya está abierto, y no es una frase vacía, ni un simple recurso para llamar tu atención. Hoy, mientras ves este video, algo más grande que tú y que yo está teniendo lugar. El título que viste no es casualidad, ni tú llegaste aquí por accidente. El portal 1111 ya está abierto. Esto solo lo percibe la minoría despierta. No lo digo como un recurso retórico, sino como una afirmación que encierra un misterio y un poder que muy pocos saben aprovechar. El 1111 no es solamente un número repetido en un reloj digital o en una matrícula de coche. Es una señal, un recordatorio, un código que activa en tu conciencia la certeza de que tu destino está listo para manifestarse. Y aquí es donde entra lo verdaderamente importante. No todos están preparados para recibir lo que este portal trae consigo. La gran mayoría de las personas lo miran de reojo, sonríen, lo consideran una casualidad y siguen adelante con sus vidas. Pero los despiertos, los que ya vibran en una frecuencia diferente, reconocen que se trata de una llamada, de una oportunidad única que no debe dejarse pasar. Quiero que entiendas algo desde este mismo instante. Si decides permanecer conmigo hasta el final de este video, vas a descubrir no solo qué significa este portal 1111 en términos energéticos y espirituales, sino también cómo puedes utilizarlo de forma práctica y consciente para acelerar tu proceso de manifestación. Vamos a desvelar juntos por qué este fenómeno no es un simple capricho de la mente, sino una expresión clara de cómo funciona la realidad en sus niveles más profundos. Y lo más importante, te mostraré una clave final, una revelación indispensable que solo compartiré hacia el cierre, porque es allí donde reside el secreto que convierte a este portal en una verdadera puerta hacia tu destino. Imagina por un momento que las 1111 es un acceso directo a tu versión más elevada, a esa línea de tiempo donde tus deseos ya están cumplidos. Si esto fuera cierto, ¿no querrías saber cómo atravesar esa puerta? ¿No querrías aprender a hacerlo con plena conciencia para que no sea un accidente pasajero, sino un acto deliberado que transforme tu vida? Quédate, porque eso es exactamente lo que vamos a recorrer juntos. A lo largo de este viaje, vamos a explorar la conexión entre la espiritualidad y la ciencia, los testimonios de quienes ya han experimentado cambios asombrosos, y las prácticas concretas que te permitirán sentir el poder de este portal en lo más profundo de tu ser. Lo que hoy te revelaré puede convertirse en un antes y un después en tu vida. No porque yo lo diga, sino porque cuando lo apliques con fe y consistencia, experimentarás que no hay límites para lo que puedes crear. Este video es un mapa, una guía, un camino hacia esa dimensión de tu destino, donde todo lo que anhelas ya existe. Y al final, cuando llegue el momento de mostrarte la clave más poderosa, comprenderás que nada de lo que estás viviendo es casualidad. El portal se abre para ti, aquí y ahora. Así que respira hondo, abre tu mente y tu corazón, y prepárate para entrar conmigo en este misterio. Porque lo que te voy a revelar no solo puede cambiar tu forma de pensar, sino la manera en que percibes tu realidad entera. Y ahora que hemos abierto la puerta, es momento de dar el siguiente paso y entender por qué hoy, en este preciso instante, todo es diferente. Hoy no es un día cualquiera, y si estás aquí escuchando estas palabras, es porque en algún nivel de tu ser ya lo sabes. No se trata simplemente de mirar el reloj y encontrar la secuencia 1111 como si fuera una curiosidad numérica. Eso es lo que hace la mayoría, y por eso la mayoría nunca pasa de la superficie. Pero tú no eres parte de esa mayoría dormida. Tú formas parte de ese pequeño grupo que siente en su interior que algo extraordinario se está moviendo, que hay una vibración en el aire que no puede explicarse con lógica ordinaria. Hoy, el portal 1111 se abre, y con él se abre también una oportunidad que no volverá de la misma manera hasta dentro de un ciclo completo. La energía disponible en este instante no es la misma que ayer ni será la misma mañana. Es como si el universo entero hubiera alineado sus fuerzas para recordarte
que tienes en tus manos la posibilidad de dar un salto cuántico en tu vida, un salto que muchos han sentido, pero que solo unos pocos se atreven a tomar con plena conciencia. Déjame aclarar algo fundamental. El 11-11 no es un capricho esotérico ni un mito repetido sin fundamento. Durante siglos, las tradiciones espirituales han hablado de momentos de alineación, de ventanas energéticas en las que la percepción humana se afina y la conexión con lo divino se hace más evidente. Y ahora, en pleno siglo XXI, cuando la ciencia de la conciencia y la física cuántica han comenzado a desvelar que la realidad no es tan sólida como creemos, el fenómeno del 11-11 cobra un sentido renovado. El Dr. Joe Dispenza, por ejemplo, ha explicado cómo nuestro cerebro y nuestro corazón, cuando trabajan en coherencia, abren literalmente un portal interior hacia estados superiores de percepción y creación. Y aunque la ciencia aún lucha por darle palabras a lo invisible, quienes han experimentado el poder de este número saben que no se trata de coincidencia, sino de sincronicidad, de un recordatorio de que el universo habla, y lo hace en un lenguaje que la conciencia despierta es capaz de entender. ¿Por qué hoy es diferente entonces? Porque el 11-11 no ocurre en el vacío. No es un número que flota sin sentido. Es un símbolo vivo que resuena con la vibración del momento presente. Hoy, mientras miles de personas en todo el mundo fijan su atención en este portal, se genera un campo colectivo de energía que actúa como amplificador. Esto significa que cada intención, cada pensamiento consciente, cada emoción elevada que sostengas en este instante, no solo se proyecta con tu propia fuerza, sino que se ve multiplicada por la fuerza de todos aquellos que, como tú, están despiertos y atentos a la llamada. Es como si miles de velas encendieran al mismo tiempo la misma habitación oscura. La luz se expande, se potencia, se hace imposible de ignorar. Y tú tienes la oportunidad de estar en esa sala iluminada, de formar parte de ese despertar que no se limita a lo individual, sino que trasciende hacia lo colectivo. Recuerda algo esencial. La vida está llena de momentos, pero no todos los momentos son iguales. Hay instantes que pasan inadvertidos y hay instantes que marcan un antes y un después. El 11-11 es uno de esos instantes, una invitación a dejar atrás el piloto automático y a elegir deliberadamente en qué dirección quieres avanzar. Es como si el universo te entregara un papel en blanco y te dijera: escribe aquí tu nueva historia. Declara ahora qué destino quieres manifestar. Y aunque muchos no lo harán porque siguen atrapados en sus miedos, tú ya estás aquí, y el simple hecho de escuchar estas palabras demuestra que estás listo para dar ese paso. Hoy es diferente porque la energía que fluye en este portal tiene la capacidad de abrir tu percepción a nuevas posibilidades. Es como si las paredes invisibles de tu mente se volvieran más delgadas, permitiéndote ver más allá de lo que normalmente crees posible. Quizás lo has sentido, ese cosquilleo en el cuerpo, esa intuición que te dice que algo grande está por suceder, ese presentimiento que no puedes ignorar. No son ilusiones, son señales de que estás alineado con el campo de potencial infinito que se activa en este preciso momento. Y la pregunta es: ¿vas a dejar que esta oportunidad pase de largo o vas a aprovecharla para entrar en un nuevo nivel de creación consciente? Lo que hace especial al 11-11 no es solamente la secuencia numérica, sino el recordatorio de que todo en el universo tiene un orden, una estructura y un propósito. Este número aparece cuando la puerta se abre, cuando el tejido invisible que conecta la mente, el corazón y la realidad se vuelve más accesible. Es el llamado de tu alma diciéndote: despierta, recuerda quién eres, recuerda lo que puedes hacer. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya estás respondiendo a esa llamada. Lo que vamos a explorar en las siguientes partes de este video no es una simple explicación, sino un viaje hacia el corazón de lo que realmente significa vivir despierto en un mundo donde la mayoría todavía duerme. Ahora que entiendes que hoy no es un día cualquiera,
que este momento encierra una posibilidad única de alineación y creación. Es tiempo de profundizar aún más. Porque no basta con reconocer que el portal está abierto. Hay que comprender qué significa realmente este número sagrado, este código universal que tantos han visto pero que tan pocos han sabido descifrar. En la próxima parte vamos a desvelar juntos el verdadero significado del 1111. Y cuando lo comprendas en toda su profundidad, sentirás por qué este portal no es un símbolo externo, sino una llave que abre lo más poderoso dentro de ti. Ahora que hemos establecido que hoy no es un día ordinario, y que las 11 y 11 no se trata de una simple casualidad numérica, sino de un llamado profundo, es momento de entrar en el corazón mismo de este misterio y descubrir qué significa realmente este número, que tantos han visto y que tan pocos han logrado comprender en toda su magnitud. El 1111 no es simplemente una cifra que se repite en el reloj, ni una curiosidad que aparece en documentos, matrículas o recibos. El 1111 es un código, una llave vibratoria que conecta al ser humano con un estado superior de conciencia. En las tradiciones místicas y esotéricas, el número 11 siempre ha representado la intuición, la visión, la puerta hacia lo espiritual. Y cuando aparece duplicado, reflejándose a sí mismo, se convierte en una apertura doble, en un pasaje simbólico que nos invita a cruzar el umbral entre el mundo de lo material y el mundo de lo espiritual, entre lo que parece fijo y lo que aún está en potencia. Muchos se preguntan por qué este número causa tanto impacto y por qué tantas personas en todo el mundo reportan verlo en los momentos más inesperados. La respuesta es que el 1111 funciona como un espejo. Es el universo mostrándote tu propio reflejo, recordándote que eres tanto humano como divino, tanto materia como conciencia creadora. Cada vez que observas esa secuencia, el universo te susurra: detente, respira, recuerda quién eres realmente. Y lo que eres, más allá del cuerpo, más allá de los pensamientos, es pura conciencia en acción. El 1111 no es un accidente, es un recordatorio intencional de que la vida misma está estructurada en patrones de energía y que tú formas parte de ese patrón. Pensemos en esto con calma. ¿Cuántas veces has mirado el reloj sin prestarle atención? Cientos, miles quizás. Pero cuando aparece las 11:11 algo en tu interior se sacude. Algo te hace detenerte aunque sea por un segundo y sentir que eso tiene un significado. Ese instante no es insignificante, es un momento de alineación. Es el instante en que la vibración de tu conciencia se conecta con la vibración del campo universal, y lo que parece un número se transforma en un portal. El 11:11 es la representación numérica de la puerta que siempre está ahí, pero que solo se abre para quienes están atentos. Los antiguos sabían que los números no eran simples herramientas para contar o medir, sino símbolos vivos cargados de poder espiritual. El 1, por ejemplo, representa la unidad, el principio, el yo soy. Cuando aparece repetido, y sobre todo en forma de espejo como en el 11:11, se convierte en una afirmación de unidad total, un recordatorio de que no estás separado de la fuente creadora, sino que eres parte de ella. De hecho, el 11:11 es una invitación directa a reconocerte como creador, como aquel que tiene la capacidad de dirigir su atención y, a través de ella, dar forma a la realidad. Por eso tantas personas reportan que justo después de notar las 11:11, comienzan a ocurrir sincronicidades, pequeños milagros, oportunidades inesperadas. No porque el número sea mágico en sí mismo, sino porque tu conciencia, al enfocarse en él, activa su propio poder creador. El 11:11 es, en esencia, el número del despertar. Es la llamada a dejar atrás la idea de que la vida es un conjunto de casualidades y aceptar que detrás de cada circunstancia hay un orden invisible. Este orden se revela a través de símbolos, y el más insistente de ellos es precisamente este número que parece perseguirte hasta que aceptas su mensaje. Y ese mensaje es claro. El portal está dentro de ti. La puerta se abre en tu interior. Y tú decides si la atraviesas o no.
Cuando dices sí al 11 y 11, estás diciendo sí a la expansión de tu conciencia, sí a la manifestación de tu destino, sí a la posibilidad de vivir desde tu versión más elevada. Quiero que pienses en esto. ¿Y si cada vez que ves las 11:11 el universo estuviera preguntándote en silencio, ¿qué quieres crear ahora? ¿Y si ese instante fuera el recordatorio de que en ese segundo preciso tu intención tiene un poder multiplicado? Muchos lo han comprobado sin entenderlo del todo. Han pedido un deseo, han proyectado un pensamiento positivo en las 11:11 y luego han visto cómo, de alguna manera, la vida se reorganiza para llevarlos hacia eso que imaginaron. El secreto no es el número en sí, sino la conciencia que despierta en ti cuando lo observas. El 11:11 abre un espacio en el que el pasado deja de importar y el futuro se vuelve maleable. Y en ese espacio lo único que importa es lo que asumes como real en tu corazón y en tu mente. Por eso es que se le llama un portal, porque no se trata de un pasaje físico que se abre en el cielo, sino de un pasaje en la conciencia. El portal 11:11 es la posibilidad de saltar de un estado de ser a otro, de dejar de verte limitado y comenzar a reconocerte como ilimitado. Es el umbral que separa la duda de la certeza, el miedo de la fe, la carencia de la abundancia. Y cada vez que lo atraviesas conscientemente, cada vez que decides usar ese instante para alinearte con la versión más grande de ti mismo, estás entrenando a tu mente y a tu corazón a habitar en un nivel superior de existencia. Lo que estamos haciendo en este video es mucho más que hablar de un número. Estamos descifrando un código que lleva siglos manifestándose, un lenguaje universal que une culturas, religiones y tradiciones bajo una misma verdad. La realidad es maleable, y tú eres el que sostiene la llave. El 11:11 es simplemente el recordatorio más evidente de esa verdad. Y lo que es aún más poderoso es que no estás solo en este proceso. Porque mientras tú lo experimentas, miles de personas alrededor del planeta lo están experimentando al mismo tiempo. Y eso crea un campo colectivo de despertar, que potencia tus propias intenciones. Ahora bien, comprender el significado profundo del 11:11 es solo el primer paso. Saber que es un número de apertura, un símbolo de unidad y una invitación al despertar, te prepara para algo aún mayor. Porque lo siguiente que debemos entender es que este portal no actúa únicamente en el plano individual, sino que también se manifiesta en la conciencia colectiva. Y al hacerlo, genera una ola de transformación que afecta a todos. Y es precisamente en esa dimensión colectiva donde el 11:11 revela su mayor fuerza, porque no se trata solo de ti, sino de la humanidad entera moviéndose hacia una nueva etapa de despertar. Y así llegamos al siguiente nivel de nuestra exploración, porque después de comprender el significado del 11:11 como número sagrado y puerta de apertura, debemos mirar más allá de lo personal y entrar en la visión de lo colectivo, allí donde la suma de nuestras conciencias despiertas crea un campo de energía capaz de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también el rumbo del mundo entero. Cuando comprendes que el 11:11 no es un accidente, sino un recordatorio consciente de tu capacidad creadora y una invitación directa a despertar, empiezas a percibir que su influencia no se limita a ti como individuo, sino que se extiende hacia algo mucho más grande. Porque el 11:11 no habla únicamente de un despertar personal, sino también de un despertar colectivo, de una fuerza que se expande cuando muchos corazones y mentes se alinean en una misma frecuencia. Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más profundo y poderoso. Porque lo que ocurre en el interior de uno se replica en la colectividad. Y lo que la colectividad sostiene en su conciencia repercute en cada uno de nosotros. El portal 11:11 es como una sinfonía en la que cada persona representa un instrumento. Algunos son violines, otros tambores, otros flautas. Y cuando uno de esos instrumentos se afina, aporta belleza. Pero cuando cientos, miles o incluso millones de instrumentos suenan en armonía, se genera una melodía tan fuerte que atraviesa fronteras y toca el corazón del universo mismo.
Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Porque mientras tú observas el 1111 y lo reconoces como un símbolo de tu despertar, miles de personas en todo el mundo están experimentando lo mismo. Y esa coincidencia aparente no es casualidad, es sincronicidad. Es el campo cuántico respondiendo a una vibración colectiva que se está elevando. Piénsalo de esta manera. Cada vez que una persona despierta a la conciencia del 1111, no solo transforma su vida individual, sino que también envía una señal al inconsciente colectivo, como si encendiera una luz en una vasta red de interconexiones invisibles. Y esas luces no se apagan, se mantienen encendidas, haciendo que el mundo entero, poco a poco, sea más luminoso. Y lo maravilloso es que cada nueva luz no brilla aislada, sino que potencia las demás. La oscuridad comienza a retroceder, no porque se la combata, sino porque la luz se multiplica. Las enseñanzas de grandes maestros espirituales siempre han apuntado hacia esta verdad, que no somos seres aislados, que lo que uno hace, piensa o siente, inevitablemente afecta a todos. Y en este sentido, el 1111 se convierte en una especie de recordatorio universal de unidad. Un código que activa en cada persona la sensación de pertenecer a algo mayor, de ser parte de una familia humana que, aunque fragmentada en apariencias, sigue siendo un solo cuerpo de conciencia. Y cuando esta conciencia se alinea en torno a un símbolo tan poderoso como el 1111, entonces lo imposible comienza a volverse posible. De hecho, si observas los grandes cambios de la humanidad, siempre han comenzado en la mente y en el corazón de unos pocos que se atrevieron a ver más allá de lo evidente. Pero poco a poco, esas visiones se expandieron hasta convertirse en movimientos colectivos capaces de transformar la historia. Y el portal 1111 funciona de manera similar, porque aunque parezca un fenómeno individual, en realidad es una señal de que un proceso global de despertar ya está en marcha. Y cada vez que una persona decide atravesar el portal conscientemente, está contribuyendo al despertar de todos los demás, como una gota que cae en el océano y genera ondas que llegan a orillas distantes. Lo extraordinario de todo esto es que la ciencia también ha comenzado a reconocer que la conciencia no es solo un fenómeno encerrado en el cerebro humano, sino un campo que se comparte y se interconecta. Y cada emoción elevada que sostienes, cada pensamiento consciente que decides proyectar, no queda atrapado en ti, sino que viaja, se transmite, afecta a otros sin que lo notes. Y cuando millones de personas al mismo tiempo sostienen pensamientos y emociones alineados con un símbolo como el 1111, se crea una masa crítica, un punto de no retorno donde la vibración colectiva alcanza un nivel que comienza a transformar la realidad común que compartimos. Así que cuando veas el 1111, no pienses únicamente en lo que significa para ti en lo individual. Recuerda que en ese instante eres parte de algo mayor, parte de una ola de energía que atraviesa el planeta entero. Porque en ese momento exacto, otros también están mirando la misma secuencia y preguntándose qué significa. Y esa coincidencia, repetida millones de veces, se convierte en una red viva de conciencias despiertas que sostienen juntas una misma frecuencia. Y eso es lo que verdaderamente abre el portal, no el número en sí, sino la resonancia colectiva que se genera alrededor de él. Imagina a miles de personas meditando al mismo tiempo, cada una en su espacio, en diferentes ciudades, en diferentes países, sin conocerse entre sí, pero unidas por la intención de elevar la energía. Y ahora imagina lo mismo pero alrededor de la aparición del 1111. Cada persona viéndolo en un reloj, en un cartel, en una pantalla, y deteniéndose por un momento a respirar, agradecer y recordar quién es. Esa simultaneidad invisible crea un campo magnético de despertar que se expande más allá de lo que podemos comprender. Y tú eres parte de ese campo. Tu presencia en este momento contribuye a esa sinfonía de conciencia que está cambiando al mundo en silencio. El 1111 entonces se convierte en un puente, no solo entre tú y tu destino, sino entre tú y toda la humanidad. Porque cuando decides atravesar ese portal, no lo haces únicamente por ti,
Lo haces también por todos los que vendrán después, por todos los que se beneficiarán de la luz que emites. Y eso te convierte en un co-creador del nuevo mundo que están haciendo. Un mundo donde cada vez más personas despiertan a su poder creador y a la certeza de que la vida no es un accidente, sino una manifestación de la conciencia. Y ahora que entendemos que el portal 1111 no es un fenómeno aislado, sino una apertura que involucra tanto lo individual como lo colectivo, estamos listos para dar el siguiente paso. Porque lo que hace aún más fascinante este misterio es que no solo las tradiciones espirituales han hablado de él, sino que también la ciencia moderna ha comenzado a encontrar pistas de que todo esto tiene una base real, medible y observable. Y en la próxima parte veremos cómo la neurociencia, la física cuántica y las enseñanzas de visionarios como el Dr. Joe Dispenza nos muestran que el 1111 no es fantasía, sino una puerta respaldada por la misma estructura de la realidad. Hasta aquí hemos comprendido que el 1111 no es un accidente ni un número vacío, sino un código simbólico que abre la conciencia y que, además, se potencia a nivel colectivo cuando miles de personas lo reconocen al mismo tiempo. Pero lo que hace aún más extraordinario a este fenómeno es que no se limita a lo místico ni a lo espiritual, porque hoy la ciencia comienza a entregar explicaciones que confirman lo que los sabios de todas las épocas ya intuían, y es que la realidad externa responde a nuestros estados internos, que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una fuerza capaz de moldear la materia. Y aquí es donde entra en escena la neurociencia, la física cuántica y los estudios de grandes investigadores como el Dr. Joe Dispenza, quienes han demostrado que existe un puente real entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que manifestamos en el mundo físico. Cuando Joe Dispenza habla de la mente y el cuerpo, no lo hace en términos de misticismo, sino de neuroplasticidad y biología. Él explica que cada pensamiento que sostienes genera un patrón eléctrico en tu cerebro, y cada emoción que sostienes activa un patrón químico en tu cuerpo, y juntos, esos patrones van condicionando quién eres, cómo percibes el mundo y qué tipo de experiencias atraes hacia ti. Por eso cuando una persona vive atrapada en pensamientos de miedo, de carencia o de desesperanza, su cerebro se acostumbra a encender siempre los mismos circuitos y su cuerpo se acostumbra a producir siempre los mismos químicos, convirtiendo la emoción negativa en una adicción biológica. Pero lo que es aún más poderoso es que cuando una persona decide conscientemente elevar sus pensamientos y generar emociones como gratitud, amor o esperanza, su cerebro comienza a crear nuevas conexiones, su cuerpo empieza a producir nuevas sustancias y poco a poco se libera de su pasado para entrar en un estado donde lo nuevo es posible. Este principio, que la ciencia ya puede medir, se alinea perfectamente con el simbolismo del 1111, porque cuando miras el reloj y ves esa secuencia, ese instante se convierte en una oportunidad de interrumpir tus viejos patrones y sembrar un pensamiento nuevo, una intención nueva, y al hacerlo, activas en tu cerebro y en tu corazón una señal diferente, una vibración distinta que no solo cambia tu química interna, sino que también se proyecta hacia el campo cuántico, ese espacio invisible donde todas las posibilidades existen, esperando a ser observadas y colapsadas en una sola realidad, la tuya. La física cuántica ya nos ha mostrado que la realidad no es tan sólida como pensamos, que todo está compuesto de partículas que existen en estado de probabilidad hasta que son observadas. Y este hecho, que antes parecía una curiosidad científica, tiene implicaciones profundas en nuestra vida diaria. Porque si todo es energía y todo responde a la atención que ponemos, entonces cada vez que enfocas tu conciencia en el 1111 y eliges un pensamiento elevado, lo que estás haciendo es darle dirección a la energía. Estás diciéndole al universo, esto es lo que elijo manifestar, y esa elección no se queda en lo invisible, sino que poco a poco comienza a reorganizar tu realidad externa para reflejar lo que sostienes internamente. Joe Dispenza lo ha mostrado en sus seminarios y talleres, donde personas comunes, al practicar la coherencia entre mente y corazón, han logrado resultados extraordinarios.
desde sanar enfermedades consideradas incurables hasta atraer oportunidades que parecían imposibles. Y esto no ocurre por magia, sino porque al entrar en estados meditativos profundos, esas personas sincronizan sus ondas cerebrales, logran coherencia cardíaca y emiten una señal clara al campo cuántico. Y como el universo es un espejo perfecto, esa señal encuentra su correspondencia en la realidad física. Y lo mismo ocurre con el 1111, porque ese instante es una invitación a entrar en coherencia, a sincronizar tu mente y tu corazón para emitir una señal pura de lo que quieres crear. Lo fascinante es que incluso la ciencia de la epigenética respalda esta visión, mostrando que nuestros genes no son un destino fijo, sino que se expresan de manera diferente según el entorno que creamos con nuestros pensamientos y emociones. Lo que significa que cada vez que usas el 1111 como recordatorio para elevar tu vibración, no solo estás influenciando tu experiencia externa, sino que también estás reprogramando tu biología interna. Estás diciéndole a tu cuerpo que se prepare para un futuro distinto. Y cuando repites ese hábito con consistencia, la transformación se vuelve inevitable, porque tu cuerpo deja de vivir en el pasado y comienza a alinearse con el futuro que estás eligiendo conscientemente. Es por esto que el portal 1111 tiene tanta fuerza, porque no es solamente un símbolo esotérico, es también una herramienta práctica que puede usarse como ancla neurológica y emocional, como recordatorio diario de que tienes la capacidad de dirigir tu atención, y con ella, la dirección de tu vida. Y cuanto más lo practicas, más real se vuelve, hasta el punto en que lo imposible comienza a suceder con naturalidad, porque ya no estás viviendo en piloto automático, sino en coherencia deliberada con la realidad que deseas crear. La neurociencia, entonces, no contradice al 1111, sino que lo valida desde un ángulo distinto, mostrándonos que la conciencia y la materia están profundamente entrelazadas, y que la llave de todo está en la atención, en la intención y en la emoción que decides sostener. Y es en este punto donde comprendemos que lo que parecía místico es también científico, y que lo que parecía un número casual es en realidad un portal para entrenar a tu mente y a tu corazón, a vibrar en coherencia con tu destino. Ahora que sabes que incluso la ciencia respalda el poder de este portal, y que la neurociencia muestra cómo cada pensamiento y emoción pueden transformar tu vida, es momento de ver cómo este conocimiento se traduce en experiencias reales, en testimonios de personas que han vivido cambios sorprendentes al conectar con el 1111, porque no hay nada más poderoso que las historias que muestran cómo lo invisible se vuelve tangible. Y en la próxima parte, conocerás el primer caso inspirador que demuestra que este portal no es teoría, sino práctica viva que transforma vidas. Para comprender mejor cómo el portal 1111 no es una abstracción sino una realidad vivida, permíteme llevarte a la experiencia de una mujer llamada Ana, alguien común y corriente, que como muchos de nosotros se encontraba atrapada en un círculo repetitivo de frustraciones, carencias y miedos. Ella había pasado por la pérdida de un empleo estable, una relación rota y una salud debilitada por el estrés. Y aunque buscaba respuestas en terapias y consejos externos, sentía que nada cambiaba, hasta que un día, casi por casualidad, comenzó a notar el 1111 en su vida diaria, primero en el reloj digital de su cocina, luego en las placas de los autos que pasaban frente a su casa, después en recibos y documentos. Y lo que al inicio parecía una simple coincidencia, empezó a volverse tan repetitivo que Ana comprendió que debía haber un mensaje más profundo detrás de esa secuencia. Y fue en ese momento cuando decidió no ignorarlo más y abrirse a la posibilidad de que aquello fuera un llamado de su propia conciencia, una invitación a mirar hacia adentro en lugar de seguir buscando fuera. Ana empezó a investigar, encontró libros, charlas y conferencias de personas como Joe Dispenza, Neville Goddard y Greg Braden, y descubrió que el 1111 podía usarse como un portal de enfoque, un recordatorio de que la realidad externa es un reflejo de lo interno. Así que decidió poner a prueba esta enseñanza de manera práctica, y cada vez que el reloj marcaba 11:11, en lugar de dejar que su mente divagara en preocupaciones,
cerraba los ojos por un instante, respiraba profundamente y se concentraba en una visión clara de sí misma viviendo la vida que deseaba. Al inicio le resultaba extraño y hasta un poco forzado, porque su situación actual era tan difícil que parecía imposible imaginar otra realidad. Pero con el tiempo, ese pequeño ritual diario empezó a despertar en ella una sensación de esperanza, de posibilidad, y con cada repetición, su mente se entrenaba para habitar más en el futuro deseado que en el pasado doloroso. Lo sorprendente fue que a los pocos meses comenzaron a ocurrir cambios inesperados. Una antigua amiga la llamó ofreciéndole un puesto en un proyecto independiente, que coincidía exactamente con sus talentos. Después de años de tensión con su expareja, logró tener una conversación pacífica y liberadora que le permitió cerrar ese capítulo con gratitud. Y en cuanto a su salud, descubrió que los dolores que la atormentaban disminuían conforme más practicaba este ejercicio de coherencia emocional, porque al enfocarse en gratitud y posibilidad, su cuerpo respondía produciendo menos cortisol y más dopamina, generando un estado químico favorable para la recuperación. Y Ana lo entendió claramente. No era magia ni coincidencia, era la consecuencia natural de alinear su conciencia con una nueva visión de sí misma y sostenerla con convicción cada vez que la vida le mostraba el portal 1111. Cuando ella compartió su experiencia en un grupo de meditación, muchos se sintieron inspirados porque vieron en su historia una prueba viviente de que no se necesita ser un gurú, ni retirarse a un monasterio, ni tener conocimientos avanzados de física cuántica para activar el poder del 1111, sino simplemente la disposición de usar cada aparición de ese número como una invitación a detenerse, recordar quién eres en esencia y proyectar con claridad quién eliges ser. Y lo más fascinante fue que Ana, al seguir practicando, comenzó a notar que ya no necesitaba esperar a ver el número en un reloj, porque su mente había sido tan entrenada que cualquier momento se volvía oportunidad para entrar en coherencia, de modo que el 1111 fue la puerta de entrada. Pero lo que descubrió detrás de esa puerta fue una vida completamente nueva. Este caso nos muestra que el portal no es exclusivo de maestros ni de iniciados, sino que está abierto para todos. Y la diferencia entre quien lo aprovecha y quien no está en la disposición de usarlo conscientemente, de manera persistente, hasta que el nuevo estado interior se convierte en la base de toda la experiencia externa. Y lo que Ana logró, puede lograrlo cualquiera, porque la ley es universal y responde a todo aquel que la aplica con fidelidad. Y en este punto quizá te estés preguntando si la historia de Ana es un hecho aislado, o si existen más testimonios que confirmen la fuerza de este portal. Y precisamente eso es lo que veremos en la siguiente parte, donde conocerás otro caso inspirador, diferente en sus circunstancias pero igual de revelador en sus resultados. Porque cuando el 1111 toca la puerta de alguien dispuesto, los milagros dejan de ser excepción y se convierten en la norma natural de la vida. Así como la historia de Ana nos muestra cómo el 1111 puede ser un portal de sanación, reconciliación y nuevas oportunidades personales, también existen testimonios que revelan cómo este mismo portal abre caminos en el terreno profesional y material. Porque la manifestación no se limita a la salud o a las relaciones, sino que abarca todas las áreas de la vida. Y uno de los casos más sorprendentes es el de Daniel, un hombre que durante años se sintió estancado en su trabajo, atrapado en una rutina monótona donde a pesar de sus esfuerzos, parecía que nunca llegaba la oportunidad de avanzar. Veía cómo sus compañeros ascendían, cómo otros recibían reconocimientos y aumentos, mientras él permanecía invisible, convencido de que el destino había decidido relegarlo a un lugar secundario. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, el número 1111 comenzó a irrumpir en su vida de manera insistente. Primero en el reloj de su teléfono durante las reuniones que lo aburrían, después en las facturas de sus compras, y más tarde incluso en los documentos que debía revisar en su oficina. Daniel, al inicio, lo tomó como una coincidencia graciosa, un detalle curioso que comentaba con colegas sin darle mayor importancia. Pero la repetición era tan constante
que algo en su interior comenzó a preguntarse si ese fenómeno quería decirle algo más profundo. Así que decidió investigar y descubrió lo que miles de personas ya habían comprendido: que el 1111 es un portal energético y simbólico, un llamado de la conciencia a despertar y a elegir deliberadamente la dirección de la vida. Y aunque en un principio sintió escepticismo, se atrevió a hacer la prueba, porque en el fondo sabía que nada perdía con intentarlo y quizás todo lo podía ganar. Cada vez que aparecía el 1111 en su reloj, Daniel empezó a detener su mente automática y a concentrarse en una sola visión: la de sí mismo ocupando la posición que tanto deseaba dentro de su empresa, no como una fantasía infantil, sino como un hecho consumado. Se imaginaba firmando documentos como nuevo directivo, recibiendo la felicitación de sus superiores, experimentando la satisfacción y el orgullo de saber que su trabajo finalmente era reconocido. Y lo más importante es que no solo lo visualizaba, sino que sentía esa experiencia como real, impregnando a su cuerpo con las emociones de logro, gratitud y confianza. De manera que con cada repetición, el hábito se consolidaba y su estado interior comenzaba a transformarse, alejándose de la frustración y la impotencia, y acercándose a la convicción de que el ascenso no solo era posible, sino inevitable. Lo que sucedió después parecía imposible desde la lógica, porque en cuestión de semanas, su empresa anunció una reestructuración inesperada. Varios cargos se movieron, y una posición clave quedó vacante de manera repentina. Todos pensaban que el puesto sería ocupado por alguien con mayor antigüedad o por un externo recomendado, pero para sorpresa de todos, fue Daniel quien recibió la propuesta, y no por presión ni por favoritismo, sino porque su actitud en esas semanas había cambiado tanto que se volvió evidente para sus jefes. Ya no era el empleado apagado y resignado, sino alguien que irradiaba confianza, energía y claridad. Y esa transformación interior fue percibida por quienes lo observaban, abriéndole la puerta al ascenso que llevaba años anhelando. Cuando Daniel compartió su experiencia, explicó que lo único que había hecho diferente era aprovechar cada aparición del 1111 como un recordatorio para enfocarse en su visión cumplida, y aunque las circunstancias externas parecían moverse por azar, él sabía en lo profundo de su corazón que nada había sido casualidad, sino la consecuencia natural de su nueva coherencia interna. Y este caso es tan poderoso, porque muestra que el 1111 no es solo un símbolo espiritual alejado de la vida práctica, sino una llave que también abre oportunidades en el mundo material. Porque cuando elevas tu estado de conciencia, tu entorno inevitablemente se reorganiza para reflejarlo. Y el ascenso inesperado de Daniel es una prueba viviente de ello. Historias como la de Ana y la de Daniel nos demuestran que este portal se adapta a la necesidad de cada persona, sanando, liberando o elevando, según lo que cada uno esté dispuesto a sostener en su conciencia, y que no importa si tu deseo está en el terreno de la salud, el amor, la prosperidad o el propósito, la ley funciona de manera idéntica, porque la conciencia es la única realidad, y el 1111 es su recordatorio constante. Y ahora que hemos visto dos testimonios claros y contundentes, surge la pregunta inevitable: ¿cómo puedes tú, aquí y ahora, aprovechar este portal abierto para reescribir tu propio destino? Esa es precisamente la dirección en la que avanzaremos en la siguiente parte, porque lo que viene es la clave práctica para que no te limites a escuchar historias, sino que te conviertas en el protagonista de la tuya propia al usar el 1111 como herramienta consciente de transformación. Después de escuchar la historia de Ana, que logró sanar y abrir nuevas oportunidades personales, y la de Daniel, que experimentó un ascenso profesional imposible de prever, es inevitable preguntarse cómo puede uno mismo comenzar a trabajar con esta energía del 1111 de manera práctica y consciente. Porque de nada serviría quedarnos solo con la inspiración si no tenemos las herramientas para convertir esa inspiración en acción. Y lo primero que hay que comprender es que este portal no es un evento externo que aparece de manera mágica para unos pocos elegidos, sino una puerta interior que se abre cada vez que tú decides reconocerlo.
lo cual significa que no tienes que esperar pasivamente a que el reloj marque 11:11, porque ese número es apenas un símbolo, una invitación que la vida te hace para detener el piloto automático y elegir un nuevo estado de conciencia. Cuando usas conscientemente el portal 11:11, lo que realmente estás haciendo es entrenando a tu mente y a tu corazón para que trabajen juntos, porque la clave no está en repetir frases vacías o en pedir deseos como si el universo fuera un cajero automático, sino en generar un estado de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que imaginas. Y esto es exactamente lo que la neurociencia y la espiritualidad han demostrado una y otra vez, que el cambio ocurre cuando tu cerebro y tu corazón emiten la misma señal, cuando tu pensamiento está alineado con la emoción que lo sostiene, y ambos juntos proyectan un campo energético claro, que el universo no tiene otra opción más que reflejar. El primer paso para usar este portal es la atención, porque en un mundo saturado de estímulos y distracciones, lo más difícil no es desear algo nuevo, sino recordar desearlo de manera consciente y sostenida. Y el 11:11 se convierte en un recordatorio perfecto porque rompe la rutina de la mente. Cada vez que lo ves, el instante se transforma en una pausa sagrada, un recordatorio de que puedes elegir, y en ese momento tu tarea no es complicarte con rituales extensos, sino cerrar los ojos un instante, inhalar profundamente y sentir dentro de ti la realidad del deseo ya cumplido, no como una fantasía, sino como un hecho presente en tu conciencia. Y mientras sostienes esa visión acompañada de emoción genuina, tu cerebro registra un nuevo patrón y tu corazón emite un campo eléctrico y magnético coherente. Y esa coherencia es exactamente lo que abre la puerta a la manifestación. El segundo paso es la persistencia, porque de nada sirve practicar una o dos veces si el resto del tiempo vives en contradicción con lo que elegiste. Aquí es donde muchas personas se confunden y creen que el portal no funciona. Pero no se trata de que funcione o no funcione. Se trata de que cada estado que eliges sostener es en sí mismo una siembra en el campo cuántico. Y así como una semilla no germina de la noche a la mañana, tus nuevas suposiciones necesitan repetición, emoción y tiempo de gestación. Y el 11:11 es el recordatorio que asegura esa constancia, porque cuanto más lo uses, más natural se volverá, hasta que ya no dependa de ver el número en un reloj, sino que cualquier momento se transforme en oportunidad de habitar tu visión cumplida. El tercer paso es la confianza, porque si dudas, si al terminar tu práctica inmediatamente piensas que nada va a cambiar, lo que estás haciendo es neutralizar la energía sembrada, como quien planta una semilla en la tierra y al día siguiente la desentierra para verificar si está creciendo. Y la confianza no significa pasividad, sino certeza. Significa saber que lo que has sembrado en tu conciencia debe inevitablemente manifestarse en tu mundo externo. Y aquí es donde la fe se convierte en una herramienta práctica, no como creencia ciega en algo externo, sino como lealtad inquebrantable a tu visión interna, a esa realidad invisible que ya existe en el nivel de la conciencia y que espera el momento perfecto para revelarse en el plano físico. El cuarto paso, que muchos olvidan, es la gratitud, porque la gratitud es el sentimiento que sella el acto creativo. Es la señal inequívoca de que ya has recibido en tu interior aquello que aún no se ha manifestado afuera, y al sentirla, envías un mensaje claro al universo. No estoy esperando, ya es mío. Y esta convicción atrae con más fuerza que cualquier súplica o petición. Porque mientras la súplica proyecta carencia, la gratitud proyecta plenitud. Y recuerda siempre que lo similar atrae lo similar. Así que cada vez que uses el portal 11:11, no termines tu práctica esperando un resultado, sino agradeciendo como si ya hubiera llegado. Porque ese simple cambio en tu estado interno acelera el proceso de manifestación de maneras que desafían toda lógica. Finalmente, el quinto paso es la acción inspirada, porque el 11:11 no sustituye tu participación en la vida. Lo que hace es abrir tu percepción a nuevas oportunidades y sincronías. Y cuando las veas, tu tarea es responder.
porque el universo puede ponerte delante a la persona correcta, al proyecto correcto, a la puerta correcta, pero solo tú puedes cruzar ese umbral. Y aquí es donde se cumple la frase de que la fe sin obras está muerta, porque no se trata de esperar pasivamente, sino de moverte en coherencia con lo que ya has creado en tu interior, sabiendo que cada paso que das en el mundo físico está respaldado por la fuerza invisible que has activado en el mundo de la conciencia. Así es como puedes usar conscientemente este portal en tu vida. Atención, persistencia, confianza, gratitud y acción inspirada. Y lo extraordinario es que cuanto más lo practiques, más se acelera el proceso, porque tu subconsciente comienza a aceptar como natural la visión de tu deseo cumplido. Y cuando esto ocurre, la manifestación ya no depende de esfuerzo ni de lucha, sino de la ley inevitable que hace que lo interno siempre se exprese en lo externo. Y quizá ahora te estés preguntando, ¿qué ocurre cuando a pesar de aplicar todos estos pasos, aparecen obstáculos, retrasos o incluso retrocesos? ¿Significa que el portal ha fallado o que el universo se ha cerrado? Y esa es precisamente la cuestión que vamos a abordar en la siguiente parte. Porque comprender el papel de los obstáculos es fundamental para sostener la fe en medio del proceso y permitir que el 1111 cumpla su propósito en tu vida. Cuando uno comienza a usar conscientemente el portal 1111 como herramienta de manifestación y transformación interior, surge una expectativa casi inmediata de que todo en la vida se acomode de forma perfecta y sin resistencia, como si la apertura de este portal eliminara de un plumazo todas las dificultades. Sin embargo, lo primero que hay que entender es que el proceso de despertar y de manifestación consciente no se caracteriza por la ausencia de obstáculos, sino por la transformación de la manera en que los enfrentamos, porque el 1111 no viene a librarte de los desafíos de la vida, viene a recordarte que tienes la capacidad de interpretarlos y utilizarlos como escalones hacia tu destino más elevado. Muchas personas, al iniciar este camino, se frustran porque piensan que el hecho de encontrarse con trabas significa que algo está mal o que el portal no funciona. Pero lo cierto es que los obstáculos forman parte del mismo proceso de creación, porque representan el viejo estado de conciencia que intenta resistirse a morir. Son como sombras que aparecen justo antes de que la luz se afiance, y la mayoría abandona en ese punto, porque creen que los bloqueos son señales de fracaso, cuando en realidad son pruebas de coherencia, oportunidades que la vida coloca para verificar si de verdad estás dispuesto a sostener la visión que has sembrado, o si volverás a caer en las dudas y en los patrones del pasado. El 1111 es clave en esos momentos porque funciona como un recordatorio constante de que el poder no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que eliges sostener adentro. Cada vez que un obstáculo se presenta, tu reacción natural puede ser la de caer en miedo, en ansiedad o en frustración. Pero justo en ese instante el portal aparece, en el reloj, en una pantalla, en un recibo, y su presencia no es casualidad. Es un recordatorio de que tienes en tus manos la posibilidad de elegir otra vez, de responder desde la fe en lugar del miedo, desde la gratitud en lugar de la queja, desde la certeza en lugar de la duda, y al hacerlo, el obstáculo deja de ser un muro que te detiene y se convierte en un peldaño que te eleva. Pensemos en un ejemplo sencillo. Alguien que desea manifestar abundancia comienza a trabajar con el 1111. Visualiza, siente, agradece y a las pocas semanas pierde su empleo. Muchos pensarían que eso es una contradicción o una señal de que el universo no responde. Pero lo que en realidad sucede es que el antiguo escenario se desmorona para dar paso a uno más alineado con la visión sostenida. Y si en ese momento la persona interpreta la pérdida como un fracaso, su energía decae y frena el proceso. Pero si usa el 1111 como recordatorio de que todo está trabajando a su favor, entonces atraviesa la aparente dificultad con confianza y pronto descubre que la salida de ese empleo era necesaria para abrir la puerta a una oportunidad mucho mayor. Esto es exactamente lo que hace el portal. En medio del caos aparente, te recuerda que el orden superior sigue vigente,
que lo que parece bloqueo es en realidad reacomodo, que lo que parece pérdida es en realidad preparación, y que tu única tarea es mantenerte fiel a la visión que ya has sembrado, porque cada obstáculo superado fortalece tu vibración, refuerza tu fe y te prepara para sostener con madurez la manifestación de lo que pediste, porque no se trata solo de recibir, se trata de convertirte en la persona capaz de habitar lo que has pedido. Y ese proceso de transformación muchas veces se disfraza de desafío. El Dr. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando dice que cada vez que intentas crear una nueva realidad, tu cuerpo y tu mente viejos van a resistirse, porque están acostumbrados a los químicos de las emociones pasadas y a los circuitos neuronales de siempre. Y por eso los primeros obstáculos son la señal más clara de que la transformación ya está en marcha, porque significan que estás saliendo de la zona de confort, y es ahí donde el 1111 aparece como ancla, como aviso de que no te rindas, de que sigas sosteniendo la emoción elevada hasta que el viejo estado se disuelva y lo nuevo se afiance. El error más común es interpretar los obstáculos como señal de que algo salió mal, cuando en realidad son la confirmación de que todo está saliendo bien, porque lo viejo debe derrumbarse para que lo nuevo pueda construirse. Y cuanto más uses el 1111 en esos momentos, más fácil será mantener la calma, respirar profundo y recordar que lo que parece un muro es en realidad un portal disfrazado, una oportunidad de elegir otra vez la vibración desde la cual deseas vivir. Por eso es tan importante no huir de los obstáculos, sino abrazarlos como parte del viaje. Porque el 1111 no promete eliminar los desafíos, promete darte la fortaleza interior para atravesarlos con conciencia, y cada vez que lo haces, tu confianza aumenta, tu fe se fortalece y tu vibración se expande, hasta que un día miras atrás y comprendes que cada aparente bloqueo fue en realidad el entrenamiento perfecto para convertirte en la persona capaz de sostener la vida que ahora disfrutas. Y así como los obstáculos cumplen un papel esencial en el proceso, también existen herramientas prácticas que puedes usar para atravesarlos con mayor facilidad. Porque la vida siempre nos da señales. Y el portal 1111 se convierte en un detonador perfecto para ejercicios de atención plena que fortalecen la mente, estabilizan el corazón y devuelven la coherencia en medio de la tormenta. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte, donde compartiré contigo un ejercicio sencillo pero profundamente poderoso, inspirado en las enseñanzas de Joe Dispenza, diseñado para que cada vez que veas el 1111, no solo lo reconozcas como señal, sino que lo uses como herramienta de transformación inmediata. Hemos visto que los obstáculos no son enemigos, sino aliados, y que el 1111 funciona como un recordatorio que te devuelve al camino cuando más lo necesitas. Pero esta comprensión no tendría la misma fuerza si no la acompañamos de una práctica concreta, porque entender intelectualmente que el portal existe es apenas el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando conviertes esa comprensión en un hábito cotidiano, y por eso ahora quiero entregarte un ejercicio sencillo pero profundamente poderoso, inspirado en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza y adaptado al contexto del 1111. De modo que cada vez que esta secuencia aparezca en tu vida, no sea un instante que pase desapercibido, sino una oportunidad de oro para reprogramar tu mente y tu corazón en coherencia con tu destino. El ejercicio comienza con algo tan simple como detenerte, porque vivimos en un mundo que nos empuja a la prisa constante, a correr de una tarea a otra, atrapados en pensamientos que se atropellan. Y el primer acto de poder es interrumpir ese ciclo. Así que cuando veas el 1111, ya sea en un reloj, en una factura o en cualquier lugar inesperado, haz una pausa, aunque estés en medio de algo importante. Concédete aunque sea 30 segundos de silencio. Cierra los ojos si puedes. Y lleva tu atención a la respiración. Inhala profundamente por la nariz, retén el aire un instante y exhala suavemente por la boca, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se aquieta. Porque la respiración es el puente que une el cuerpo y la conciencia. Y en ese instante, estás preparando el terreno fértil donde la nueva semilla será sembrada.
Una vez que logras esa calma, el segundo paso es llevar tu atención al corazón, no como una metáfora poética, sino como un acto literal de enfoque. Coloca tu mano sobre el pecho si es posible. Siente los latidos y permite que tu mente se ancle allí. Imagina que estás respirando a través del corazón, que con cada inhalación entra luz, energía y vitalidad, y con cada exhalación sale la tensión, la preocupación y la duda. Este simple cambio de foco activa la coherencia cardíaca, un estado medible científicamente en el que tu corazón y tu cerebro comienzan a sincronizarse, generando una señal clara y potente, que se proyecta hacia todo tu ser y hacia el campo cuántico. En el tercer paso, cuando ya sientes esa conexión, visualiza tu deseo cumplido, no como algo lejano, sino como una realidad presente. Imagínate viviendo la vida que anhelas con todo detalle. Si lo que buscas es salud, siéntete ya fuerte y vital. Si lo que deseas es amor, siente ya la compañía y la plenitud. Si lo que anhelas es abundancia, imagínate ya disfrutando de esa libertad financiera. Y mientras sostienes la imagen, lo más importante es añadir emoción, porque la mente crea la imagen, pero es la emoción la que le da vida. Siente gratitud, alegría, certeza, como si lo que deseas ya estuviera aquí, porque en el nivel de la conciencia ya lo está. Y lo único que falta es que tu cuerpo se acostumbre a esa nueva química para que la realidad externa se organice en consecuencia. El cuarto paso es sellar la práctica con gratitud. Da las gracias como si ya hubieras recibido aquello que has visualizado, no desde la carencia de quien espera, sino desde la plenitud de quien ya disfruta, porque la gratitud es la señal más clara que puedes enviar al universo. Es la frecuencia que confirma que tu petición está cumplida, y cuanto más genuina sea tu gratitud, más rápido se manifiesta el reflejo externo, porque la vibración de la gratitud es irresistible para el campo de todas las posibilidades. Este ejercicio no requiere más de 2 o 3 minutos, pero su impacto puede ser descomunal si lo practicas cada vez que aparece el 1111, porque lo que estás haciendo no es solo aprovechar un instante, sino entrenar a tu mente y a tu cuerpo a vivir en un nuevo estado del ser. Y cuanto más lo repitas, más natural se volverá, hasta que ya no necesites esperar el número, porque cualquier momento se transformará en portal, en recordatorio, en oportunidad de manifestación. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Al practicar de manera constante, no solo comienzas a notar cambios en tu propia vida, sino que también tu energía empieza a influir en quienes te rodean, porque tu coherencia se convierte en un faro que ilumina, en una vibración que inspira, y así, casi sin proponértelo, te conviertes en parte activa de ese despertar colectivo del que hablamos antes, porque tu transformación personal no se queda en ti, sino que se expande como ondas en el agua, alcanzando a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y, en última instancia, al inconsciente colectivo de toda la humanidad. Ahora que tienes esta herramienta en tus manos, quizás te preguntes si alguien más la ha utilizado con éxito, si realmente existen ejemplos de personas comunes que, al aplicar un ejercicio tan simple, lograron resultados extraordinarios. Y la respuesta es sí, porque en todas partes hay testimonios de quienes decidieron usar el 1111 como ancla y transformaron radicalmente su realidad. Y para que lo veas con mayor claridad, en la siguiente parte compartiré contigo otra historia inspiradora, un caso que demuestra que este portal no solo ayuda a sanar heridas o a conseguir ascensos, sino que también puede abrir la puerta a proyectos y sueños tan grandes que parecían imposibles. Hasta que el 1111 se convirtió en su recordatorio constante de que nada está fuera de alcance para una conciencia despierta. Después de explorar un ejercicio práctico que cualquiera puede aplicar cada vez que aparece las 11 y 11, resulta aún más revelador observar cómo otras personas, en contextos muy diferentes, han logrado transformar radicalmente sus vidas gracias a este portal. Porque si Ana descubrió que podía sanar su cuerpo y su alma,
y Daniel comprobó que era capaz de ascender en su trabajo rompiendo años de estancamiento. También hay historias de quienes han visto en el 11-11 la chispa que encendió proyectos mucho más grandes de lo que nunca imaginaron. Y uno de esos testimonios es el de un empresario que, durante años, vivió atrapado en la inercia de los negocios convencionales, sin pasión, sin propósito y, aunque económicamente estable, profundamente vacío. Este hombre, al que llamaremos Javier, había construido una empresa rentable pero sin alma. Su día a día se limitaba a perseguir números, contratos y balances. Y aunque de puertas para afuera todo parecía un éxito, en lo interno se sentía cada vez más desconectado, incluso al punto de cuestionarse si ese era realmente el camino que debía recorrer, hasta que un día, al borde del agotamiento, comenzó a notar la repetición del 11-11 en su vida. Al principio lo veía en la pantalla de su ordenador, luego en los relojes del coche, más tarde en documentos de contabilidad. Y lo que al inicio parecía una simple coincidencia, empezó a manifestarse con tanta frecuencia que le resultó imposible ignorarlo. Javier decidió investigar, encontró lecturas sobre numerología, espiritualidad y física cuántica, y en esa búsqueda se topó con las enseñanzas de Joe Dispenza, comprendiendo que ese número era un recordatorio de que la realidad no se transforma desde afuera hacia adentro, sino al revés, que lo que necesitaba no era más contratos ni más dinero, sino un nuevo estado de conciencia que le permitiera dar sentido a todo lo que hacía. Y fue entonces cuando decidió aprovechar cada aparición del 11-11 como una llamada a la introspección, un recordatorio de que debía detenerse en medio de su rutina frenética para visualizar, sentir y agradecer por un futuro distinto, uno donde su empresa no fuera solo un negocio, sino una misión con propósito. Durante semanas comenzó a practicar lo mismo que compartí contigo en el ejercicio anterior. Cada vez que veía el 11-11, cerraba los ojos un instante, respiraba profundamente y se conectaba con la imagen de su empresa como un proyecto consciente. Imaginaba a sus empleados felices y motivados. Visualizaba productos y servicios que realmente aportaban valor al mundo. Sentía la gratitud de saber que su trabajo no solo generaba riqueza material, sino también bienestar colectivo, y poco a poco, esa práctica fue encendiendo en él una nueva pasión, una claridad que había perdido desde hacía mucho tiempo. Lo extraordinario es que, al poco tiempo, comenzaron a llegar a su vida ideas y oportunidades alineadas con esa visión. Personas que compartían su mismo propósito lo contactaron inesperadamente. Inversionistas con valores afines aparecieron casi como por arte de magia. Y en cuestión de meses, su empresa dio un giro que jamás habría imaginado, pasando de ser un negocio tradicional más a convertirse en un proyecto innovador enfocado en la sostenibilidad, el desarrollo humano y la contribución social. Y todo comenzó con esos instantes aparentemente insignificantes en los que decidió escuchar el llamado del 11-11 en lugar de ignorarlo. Hoy Javier afirma que cada logro que ha alcanzado desde entonces no se lo debe a estrategias financieras complicadas, sino a la práctica constante de usar el 11-11 como ancla, porque ese número lo entrenó a vivir en un estado de conciencia elevado. Y desde ese estado, las decisiones correctas llegaron con fluidez, las conexiones se dieron de manera natural y las oportunidades se manifestaron sin esfuerzo. Lo que parecía imposible se volvió inevitable. Y su historia demuestra que el portal 11-11 no distingue entre personas comunes y empresarios exitosos, porque la ley es la misma. Lo que sostienes en tu interior tarde o temprano se manifestará en tu exterior. La enseñanza que nos deja Javier es clara. No importa el contexto, no importa si eres un estudiante, un trabajador, un padre de familia o un empresario. El portal 11-11 está ahí para todos. Y la diferencia radica únicamente en cómo lo utilizas. Si lo dejas pasar como una coincidencia curiosa, seguirá apareciendo como un susurro, pero si lo reconoces como un llamado y lo aprovechas para alinearte con tu visión más elevada, entonces se convierte en un megáfono,
en un detonador que reorganiza tu vida completa. Y ahora que hemos visto 3 testimonios tan distintos y tan poderosos, lo que sigue es darte una herramienta aún más precisa, un segundo ejercicio que complementa al anterior, y que convierte cada aparición del 11-11 en un momento de creación consciente aún más potente. Porque si ya entendiste que la atención plena puede transformar tu estado, ahora verás cómo la visualización creativa multiplicará ese poder hasta el punto de hacerte sentir que el destino ya está manifestándose aquí y ahora. La historia de Javier nos mostró que el 11-11 no es un simple destello de sincronicidad, sino una llave que, usada con constancia, abre puertas a transformaciones tan grandes que incluso un empresario con años de rutina pudo convertir su negocio en un proyecto con propósito y trascendencia. Y justamente ahí es donde nace la necesidad de ir un paso más allá. Porque si el ejercicio de atención plena te ayuda a aquietar la mente y a entrar en coherencia con tu corazón, lo que realmente dispara el proceso creativo es la visualización consciente y deliberada. Esa capacidad de usar tu imaginación no como un escape de la realidad, sino como la herramienta creadora que moldea tu destino. Y cuando unes esa práctica con el momento en que aparece el portal 11-11, lo que logras es multiplicar su poder, porque aprovechas un instante de máxima apertura para sembrar una visión clara en el campo de las infinitas posibilidades. Visualizar no significa simplemente imaginar como un niño que sueña despierto. Visualizar de manera creativa y consciente es una práctica profunda que requiere no solo imágenes mentales, sino también la activación de los sentidos, de las emociones y de la certeza interior. Porque el cerebro no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro cuando las señales eléctricas y químicas son lo suficientemente coherentes. De hecho, experimentos en neurociencia han demostrado que las mismas regiones cerebrales que se activan cuando vives una experiencia real se encienden cuando la visualizas con detalle y emoción. Lo cual significa que cada vez que usas el 11-11 para visualizar tu deseo cumplido, tu cerebro y tu cuerpo creen que ya lo estás viviendo, y en ese estado, comienzan a reprogramarse para sostener esa nueva realidad como natural. El ejercicio consiste en lo siguiente. Cuando observes las 11-11, cierra los ojos un instante y permite que tu respiración se vuelva tranquila y profunda. Después trae a tu mente una escena concreta que represente tu deseo cumplido. Si lo que anhelas es una relación amorosa, imagínate caminando de la mano con esa persona, sintiendo su calidez, escuchando su risa, percibiendo el contacto real. Si lo que buscas es prosperidad, imagínate entrando a tu nuevo hogar, tocando las paredes, oliendo el aroma de lo nuevo, escuchando las voces de tu familia celebrando contigo. Si lo que deseas es salud, imagínate corriendo en un campo abierto, sintiendo el viento en tu rostro, el latido fuerte y estable de tu corazón, la energía recorriendo todo tu cuerpo. Cuanto más detalles añadas, más real se vuelve la experiencia para tu mente. Y cuanto más real la perciba tu mente, más rápido tu cuerpo se adapta a esa nueva química. La clave, sin embargo, no está solo en la imagen, sino en la emoción. Porque si visualizas tu deseo pero lo haces desde la carencia, lo que proyectas es la sensación de que aún te falta, y el campo cuántico responde reflejando esa carencia. En cambio, si visualizas sintiendo gratitud, alegría y certeza, como si ya lo estuvieras viviendo, entonces lo que proyectas es abundancia, plenitud y realización. Y el campo responde reflejando esas mismas frecuencias. Por eso, cada vez que hagas este ejercicio en las 11-11, no te limites a mirar mentalmente lo que quieres. Siéntelo, gózalo, agradécelo. Deja que tu cuerpo tiemble de emoción, que tu corazón se expanda y que tus ojos incluso se humedezcan de felicidad. Porque en ese instante tu señal es pura, coherente y magnética. Este ejercicio no solo impacta tu estado interno, también empieza a reorganizar lo externo, porque cada visualización cargada de emoción es como una orden que envías al universo, y con cada repetición la orden se vuelve más clara, más precisa y más inevitable,
hasta que las circunstancias externas comienzan a alinearse con lo que has sostenido dentro. Y de repente aparecen oportunidades, personas, coincidencias que antes parecían imposibles. Y todo ocurre con naturalidad, porque la realidad no puede resistirse a reflejar lo que tu conciencia ha sostenido con tanta fidelidad. Lo más sorprendente de todo es que cuando practicas la visualización creativa en las 11:11, no solo creas imágenes en tu mente, sino que literalmente abres una vibración que se transmite al campo colectivo. Y esa vibración, unida a la de miles de personas que están haciendo lo mismo, genera una onda expansiva tan fuerte que acelera aún más el proceso. Porque ya no es solo tu energía trabajando, sino una energía compartida que amplifica tu intención. Y esto explica por qué tantas personas alrededor del mundo reportan ver manifestaciones rápidas y contundentes después de usar este portal, porque no trabajan solas. Trabajan en resonancia con una sinfonía global de conciencias despiertas. Ahora bien, hasta este punto hemos explorado qué significa el 11:11, cómo influye en la conciencia colectiva, lo que la ciencia revela sobre su poder, los testimonios de quienes lo han vivido y los ejercicios prácticos que puedes aplicar. Pero todavía falta la revelación más profunda, aquella que lo cambia todo y que solo los despiertos pueden reconocer, y es que el portal 11:11 no está fuera, no depende de un reloj ni de una pantalla. El portal verdadero eres tú mismo, tu propia conciencia, tu propio corazón, y es hacia allí donde nos dirigimos en la siguiente parte. Porque cuando comprendas que el 11:11 no es una señal externa sino un espejo que te recuerda tu poder creador, entonces la llave final estará en tus manos y entenderás que no hay nada que esperar, porque el destino ya está manifestándose en ti. Hasta ahora hemos recorrido un camino que nos ha llevado a comprender el 11:11 como un fenómeno cargado de simbolismo, de poder espiritual y de resonancia científica. Hemos visto cómo miles de personas lo perciben como un llamado y lo utilizan como recordatorio para alinear su mente y su corazón. Hemos explorado cómo la visualización en ese instante tiene la capacidad de impactar no solo el inconsciente personal, sino también el campo colectivo. Y hemos escuchado ejemplos de transformación real que demuestran que no se trata de una simple coincidencia. Sin embargo, ha llegado el momento de revelar algo aún más profundo. Algo que solo quienes están verdaderamente despiertos podrán asimilar, y es la verdad que cambia por completo la forma en que entiendes este portal. El 11:11 no está afuera. El portal no es un número en el reloj. No es una señal aislada que aparece de manera misteriosa. El portal eres tú mismo. Tu conciencia es la puerta de entrada al destino que deseas manifestar. El error más común que cometen muchos buscadores espirituales es mirar fuera de sí mismos esperando que algo externo les otorgue el poder de cambiar su vida. Esperan que un maestro, un libro, una señal cósmica o incluso un número en la pantalla de su teléfono se convierta en la llave mágica que abra todas las puertas. Pero la verdad es que nada de eso tendría poder alguno si no existiera dentro de ti la facultad de otorgárselo. Porque eres tú quien al ver el 11:11 lo llena de significado. Eres tú quien decide que es un portal. Eres tú quien lo conecta con su intención, con su fe y con su certeza. Sin tu conciencia, el 11:11 sería simplemente una cifra sin trascendencia. Pero con tu conciencia se convierte en un símbolo vivo, en una llave vibrante, en un recordatorio que activa tu poder creador. Y es aquí donde se encuentra la revelación más poderosa. Siempre ha sido tu mente, siempre ha sido tu corazón, siempre has sido tú. Cuando asumes que el portal está dentro de ti, dejas de ser un observador pasivo que espera señales para convertirte en un creador activo que utiliza cada instante como una oportunidad. Ya no importa si ves el 11:11 una vez al día o una vez al mes, porque has comprendido que en realidad el verdadero 11:11 es tu estado de coherencia. Es el momento en que tu pensamiento y tu emoción se alinean con tu intención. Es cuando tu mente deja de dudar y tu corazón late con certeza. Es ese instante en el que tu yo interior y tu yo exterior coinciden, creando un canal limpio entre lo invisible y lo visible.
entre lo eterno y lo temporal, entre el deseo y la manifestación. Y en ese estado, cada segundo puede ser un portal, cada respiro puede ser un 11-11, cada acto de fe puede abrirte a la abundancia. La tradición mística y espiritual siempre lo ha dicho con diferentes palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. Yo soy la puerta. Buscad dentro y hallaréis. Todas estas frases apuntan a la misma verdad, que lo que buscas afuera solo puede florecer cuando lo reconoces adentro. Y el 11-11 se ha convertido en un símbolo perfecto para recordarnos esta realidad, porque su simetría refleja la dualidad convertida en unidad. Los espejos que se miran el uno al otro hasta fundirse en lo mismo. La señal que nos dice que no hay separación entre lo que ves y lo que eres, entre lo que deseas y lo que ya existe en tu interior. Comprender esto es despertar. Comprender esto es entrar en el círculo reducido de los que ya no dependen de lo externo, porque saben que el portal verdadero está en la conciencia que sostiene la visión. Hay personas que cuando asimilaron este secreto vieron cómo todo en su vida comenzó a cambiar. Una mujer que durante años había esperado señales celestiales para confirmar que podía dejar su trabajo y dedicarse a su arte, descubrió que la señal más clara era su propio deseo, que la certeza estaba en su corazón, no en las horas que veía en el reloj. Y cuando asumió que el portal era ella misma, comenzó a pintar con libertad, y sus obras, cargadas de esa energía de convicción, comenzaron a atraer compradores, exposiciones y reconocimiento, no porque el 11-11 le diera el permiso, sino porque ella misma decidió convertirse en el 11-11. Otro hombre que buscaba sanar una relación rota, se dio cuenta de que en realidad lo que necesitaba sanar era la percepción que tenía de sí mismo. Entendió que el portal no era un número que le daba esperanza, sino la apertura de su conciencia a perdonar, a liberar y a amar sin condiciones. Y en el momento en que asumió eso, no solo la relación se transformó, sino que todas sus conexiones comenzaron a reflejar esa nueva vibración. Por eso, cuando comprendes que el 11-11 es un espejo y no un poder externo, algo dentro de ti cambia para siempre, porque ya no temes perder la señal, ya no dependes de que aparezca para creer, ya no esperas que sea el universo el que confirme tu destino. Eres tú quien confirma, eres tú quien decreta, eres tú quien asume, y cuando llegas a esa certeza, todo tu mundo comienza a girar alrededor de tu nueva convicción. Cada situación se convierte en un reflejo de tu nuevo estado interior. Y cada paso que das reafirma que el destino no se espera, el destino se manifiesta desde adentro. Y ahora, sabiendo que el portal está en ti, que el 11-11 es un recordatorio pero no la fuente, que la fuente eres tú, estamos listos para dar el paso final hacia la conclusión más poderosa de este mensaje, porque lo que viene a continuación es la síntesis de todo lo aprendido. Es la promesa que lo abarca todo y que te conducirá a la certeza de que no hay posibilidad de fracaso cuando reconoces quién eres realmente. En la siguiente parte descubrirás cómo sellar este conocimiento en tu vida diaria para convertirte en alguien que no solo mira el 11-11, sino que vive permanentemente en el estado del 11-11. Y allí, en esa frecuencia, el destino no se espera, se vive, se respira y se manifiesta. Ahora que has llegado hasta aquí y has comprendido que el portal no está afuera sino adentro de ti, que el 11-11 no es más que un espejo que refleja la alineación de tu conciencia, toca cerrar este viaje con la enseñanza más poderosa de todas. Porque no basta con reconocer el secreto, debes aprender a vivirlo, a encarnarlo, a hacerlo tu estado natural. Porque mientras sigas viendo el 11-11 como un instante aislado, como un momento breve que aparece y desaparece en tu reloj, estarás limitando un poder que en realidad no conoce fronteras de tiempo ni de espacio. Por eso la verdadera conclusión de este mensaje es que puedes y debes aprender a habitar permanentemente el estado 11-11, un estado de coherencia, de claridad y de certeza, en el que tu mente, tu corazón y tu espíritu se funden en una sola dirección, irradiando al universo una señal tan pura y tan constante
que nada puede resistirse a reflejarla en tu experiencia. Vivir en el estado 11-11 significa que ya no eres alguien que espera señales para actuar, sino alguien que vive cada segundo como una confirmación de su poder creador. Significa despertar cada mañana con la convicción de que tu vida no depende de las circunstancias externas, sino de la energía que emites desde tu interior. Significa caminar por el mundo, sabiendo que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que nutres y cada palabra que pronuncias está contribuyendo a moldear tu destino, y que por lo tanto no hay instante perdido. Porque incluso en los momentos más comunes y cotidianos, estás plantando semillas en el campo de lo invisible, que luego germinarán en tu realidad visible. El estado 11-11 no es un lugar al que se llega, es una identidad que se asume. Es reconocerte como el portal mismo, como el puente entre lo eterno y lo temporal, como el creador consciente que ya no necesita esperar la apertura de puertas, porque ha entendido que la puerta siempre estuvo abierta dentro de sí. Vivir en este estado es adoptar la disciplina sagrada de dirigir tu atención con sabiduría. Porque donde va tu atención fluye tu energía, y donde fluye tu energía surge tu creación. Y cuando te mantienes en esa coherencia, incluso cuando los sentidos te muestran lo contrario, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar tu fe, mantienes firme tu convicción, y en esa persistencia todo se reorganiza para alinearse con tu visión. Porque el mundo no puede resistirse a la fuerza de una conciencia que sabe quién es. Recuerda las historias que hemos compartido a lo largo de este viaje. La mujer que transformó su vida financiera al comprender que el portal no estaba en las horas del reloj, sino en su capacidad de sentir abundancia dentro de sí. El hombre que sanó sus relaciones cuando dejó de esperar señales externas y se convirtió él mismo en la vibración del amor. El empresario que dio un giro radical a su proyecto, porque entendió que el 11-11 era simplemente un recordatorio de que él tenía el poder de crear desde adentro. Todas estas personas descubrieron lo mismo, que vivir en el estado 11-11 no es un ejercicio ocasional, sino una práctica diaria, un hábito sostenido, una elección consciente de permanecer en la frecuencia de la certeza, de la gratitud y de la plenitud, incluso cuando nada afuera parece confirmarlo todavía. Y este es el verdadero secreto, el más grande de todos, que mientras permanezcas en ese estado, tu destino no podrá fallar en manifestarse, porque la vida no tiene otra opción que responder a la vibración que sostienes. El universo es un espejo obediente, un campo fértil que recibe tus semillas y las multiplica según el patrón que hayas plantado. Si plantas dudas, recibirás confusión. Si plantas miedo, cosecharás limitación. Pero si plantas certeza, amor y gratitud, inevitablemente recogerás abundancia, salud, relaciones plenas y oportunidades inesperadas, porque así funciona la ley, porque así opera el campo, porque así responde el universo a quienes se han atrevido a convertirse en la fuente en lugar de buscarla afuera. Y ahora quiero que te lleves esta imagen final. Imagínate caminando por la vida como un portal abierto, como un 11-11 viviente. Cada paso que das está alineado con tu destino. Cada respiración es una afirmación de que ya estás en coherencia. Cada mirada que ofreces a los demás es un recordatorio de que ellos también pueden despertar. Imagínate irradiando esta frecuencia de manera tan constante que tu sola presencia inspira confianza, esperanza y transformación en quienes te rodean. Imagínate viviendo de tal manera que no necesitas ver el 11-11 en un reloj para recordar tu poder, porque tu vida entera se ha convertido en el reflejo de ese número sagrado, y al hacerlo, comprendes que el destino no se espera, no se suplica y no se adivina. El destino se vive, se respira y se manifiesta aquí y ahora, dentro de ti. Así que, querido oyente, al cerrar este viaje quiero dejarte con la certeza absoluta de que el portal ya está abierto y no está afuera, está en ti, en tu conciencia, en tu corazón, en tu capacidad de sostener la visión, de habitar la emoción y de mantener la fe. El 11-11 es solo el recordatorio,
Pero tú eres la verdadera puerta, tú eres el creador, tú eres la manifestación. Concéntrate en vivir cada día en el estado. 11:11, y verás cómo tu mundo se transforma para reflejar la grandeza que siempre estuvo en ti. Porque ese es el secreto, esa es la ley, y esa es la promesa. Que todo aquel que cree, que todo aquel que asume, que todo aquel que persiste en el estado deseado, inevitablemente verá su destino manifestado.